Muchas gracias, Gaby. Bueno, es la última presentación del día y a lo lo que iba a decir es que evidentemente, más que decir que es un reto, hablar después de Eduardo, después de Olivia, después de Carlos, es un verdadero placer, ¿no? O sea, yo así realmente es como lo siento. Entonces, voy a ensayar un formato distinto del que de hecho tenía planeado, que era una presentación también, parte lectura, parte elocución de ideas en relación a lo que se dijo. Y bueno, ustedes ya vieron desde hace algunos minutos esta fotografía, con la que pretendo ilustrar que en realidad el punto fundamental que voy a articular Paco, es que te están grabando. Sí, es una especie de exploración práctica de uno de los puntos que Eduardo hizo hace un rato, de la importancia del trabajo de campo y de la construcción del archivo, si es que queremos seguir profundizando, entre otras cosas, en nuestra crítica de los andamiajes teóricos que vamos a utilizar para seguir avanzando en el estudio del racismo, ¿no? Entonces, la manera en que decidí hace rato llevar a cabo este ejercicio es, viendo ustedes esta fotografía, preguntarles cuántas personas ven aquí, o bien cuántos agentes o actores ven aquí. Luego también cuántos miembros de la especie Homo sapiens ven aquí. Y finalmente cuántos homínidos e incluso cuántas razas ven aquí, ¿no? Entonces, esta fotografía, podría yo describirles pues, el tiempo entero de mi presentación, qué es y qué implica en términos de este trabajo de campo y de esta construcción del archivo. Les voy a decir solo los detalles fundamentales, las coordenadas principales para que me entiendan por qué pienso que es realmente muy importante que profundicemos en este tipo de estudios para colaborar, pues no solo con el propósito de la red Integra, que evidentemente es una de las razones por las que hemos sido convenidos aquí, sino también para pues, todos estos estudios individuales y colectivos y en estos grupos tan, voy a decirlo así, muy coloquialmente sabrosos que estamos organizando para seguir profundizando sobre los temas. Este es literalmente las catacumbas del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México y estábamos, digamos, yo tomé la fotografía, por eso el plural, en la sección que corresponde a la División de Antropología Física, Departamento de División de Antropología Física, la DAF. Estamos, en primer lugar, José Concepción Jiménez, que es el encargado de la colección osteológica del museo, junto con dos de sus estudiantes, que como pueden ver ustedes están manipulando unos materiales, que pertenecen a la colección histórica, son materiales originales de hombres y mujeres importantes del registro arqueológico mexicano, ¿no? hombres antiguos mexicanos, y también tenemos a otros dos antropólogos físicos, es decir, Concho también es antropólogo físico, Juan Manuel Argüelles, que trabaja actualmente como investigador en el museo, en la División de Antropología Física, y Agustín Fuentes, quien es también un antropólogo biológico de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y que en ese par de días que estuvimos con él estaba invitado para dar algunas conferencias en el museo y ayudarnos con una presentación de un dossier en esa misma semana. Entonces, lo interesante aquí de las preguntas un poco, digamos, juguetonas que estaba tratando de hacer hace un momento es el hecho de que finalmente esta crítica que también Eduardo inició acerca de lo fundamental que es el que critiquemos qué significa humanidad y qué significa pertenecer a Homo sapiens y todas estas otras cuestiones clasificatorias, en el sentido de que el concepto de cultura que a veces pensamos es precisamente ese refugio académico desde el cual vamos a poder criticar raza, racismo, xenofobia, discriminación, en realidad es exactamente parte de lo mismo, ¿no? Eduardo decía hace rato que yo tenía, una de las cuestiones que tenía propuestas era hablar de Boas. De hecho sí, he decidido abreviar esto muchísimo. Una de las cosas que les iba a mencionar era que como parte de los trabajos que estamos haciendo en el grupo temático que
hemos titulado desde el inicio de la Red Integra Bioantropología, Raza y Racismo, estamos haciendo precisamente un análisis crítico de la literatura que está siendo producida acerca precisamente de la constitución historizada del discurso antropológico acerca de raza, ¿no? Entonces, el ejemplo del cual iba a comentar, incluso citando algo que Tracy Teslow, la autora de este libro que se llama en su lengua original, el inglés, Constructing Race, The Science of Bodies and Cultures in American Anthropology, lo que yo iba a hacer era citarles una parte que recuerda Tracy Teslow acerca de cómo Boas se planteaba la relación entre sus metodologías de antropología física y el concepto de cultura, ¿no? Básicamente el argumento de Teslow en la primera parte del libro es que los antropólogos en general y también los historiadores de la antropología se habían olvidado realmente de que Boas era un antropólogo físico siempre, todo el tiempo, y que si bien hemos construido esta noción de Boas como el que hace el parteaguas entre el evolucionismo y todo lo bueno que ha venido después en la antropología, esto no es históricamente correcto, fácticamente es incorrecto, es decir, el archivo, en el sentido más limitado, digamos, de archivo en términos de la profesión de la historia, lo que dice es otra cosa, ¿no? Sin embargo, hay un mito fundacional de pues, instituciones como el CIESAS mismo, ¿no? Por eso hace rato le dije a Nayeli que iba a hacer una alusión, me dio permiso, por eso la hago. Por supuesto, ¿no? Esto también lo tenemos que discutir abiertamente, ¿no? Si finalmente los contextos en los que estamos haciendo toda esta discusión son los contextos de estas instituciones antropológicas, es ya ridículo y absurdo que no enfrentemos muy enfáticamente y muy honestamente que las nociones racialistas, raciológicas, de división, de clasificación, están absolutamente en el centro, en el núcleo de la noción de cultura. Esto ya no podemos hacernos de la vista gorda al respecto de ello, ¿no? Bien, entonces, posiblemente un poco en ese sentido, ya habiendo mencionado a Boas en este contexto, diciéndoles también que una de las cosas que iba a leerles es una cita fantástica, donde Boas está refiriéndose a funcionarios de la US Immigration Office o Service, me parece, en el cual está diciendo, bueno, por supuesto las técnicas antropométricas son muy importantes para entender qué es lo que nos va a pasar como país, estaba refiriendo ya a los Estados Unidos, no a Alemania, con toda esta ola inmigratoria que estamos recibiendo. Y esta carta data de aproximadamente 1908, ¿no? Entonces, yo había pensado eso en función de la elección de Trump, ¿no? En estos días. Es decir, me parecía increíble, ¿no? Que en realidad, cuando hablamos de todos estos fundamentos de las problemáticas que estamos enfrentando, al mismo tiempo los contextos sociales concretos de los Estados Unidos eran los mismos que estamos viendo hoy en día detrás de la crisis. Bueno, puede verse de distintas maneras esta definición de crisis de sistema político norteamericano en su relación con Latinoamérica, por ejemplo, y otras áreas del mundo, ¿no? Bien, de aquí a lo que quería moverme, y en realidad mi presentación va a ser más breve que las anteriores, es a que vengo de un viaje que hice a Inglaterra. Por esa razón no estuve los primeros 2 días de este evento. Me hubiera gustado mucho estar aquí, créanme, es muy sincera esto que estoy diciendo, pero realmente me fui a hacer trabajo de campo, ¿no? Me fui a Londres, a la Royal Society, a participar en un evento que se llamó New Trends in Evolutionary Biology, Biological, Philosophical and Social Science Perspectives. ¿Esto por qué lo digo así? Y voy a llegar hasta sus últimas consecuencias. En la institución que yo trabajo, supuestamente se justifica que yo vaya a esto porque son los espacios de producción de conocimiento hegemónico, entre paréntesis, debo añadir, en los cuales nosotros que estamos en la periferia podemos seguirnos enterando de qué es realmente lo que sabemos sobre evolución en general, evolución biológica, y luego como apartado último y digamos la cereza del pastel, lo que pasa en el caso específico de la evolución humana, ¿no? Y al mismo tiempo esta reunión se planteó, si ustedes lo ven en el título, creo que claramente transpira que así es precisamente un proyecto interdisciplinario, en el cual además de los biólogos,
estarían participando los filósofos y los científicos sociales, ¿no? Entonces, esto, que desde nuestra perspectiva local latinoamericana se ve como, wow, pues qué bien, ¿no? Justamente nosotros también estamos en este mismo tenor, digamos, de colaboración entre esas disciplinas que siempre han estado separadas. Vuelvo a decir, nunca han estado realmente separadas, más bien estaban juntas de un modo que no nos gusta, que siempre nos incomoda, pero no es que hayan estado separadas. Lo interesante en este sentido es que, según me enteré, estando allí platicando en los breaks, etcétera, la Royal Society estaba a punto de cancelar la realización de este evento, porque, como ustedes saben muy bien, la Royal Society, siendo la institución científica más antigua en términos de asociación de miembros del mundo, toda la vida, desde su fundación en el siglo XVII hasta ahora, lo que trata de impulsar es un modo de hacer ciencia que es, para decirlo en términos breves y simplones, reduccionista, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de los fellows de la Royal Society que vieron de qué se trataba esto, estaban diciendo, no, a ver, pero aquí, por ejemplo, vamos a criticar la noción de herencia darwiniana que está tan perfectamente establecida en la biología evolutiva. No queremos eso, o de qué se trata esto, ¿no? Entonces, bueno, se hizo una negociación, finalmente pasó la moción y entonces se realizó la reunión. Entre las cosas que se realizaron en la reunión, bueno, aquí estamos viendo, esta es la sesión final de la conferencia. Aquí me gustaría hacer notar sobre todo la presencia de Cristina Torén. Cristina Torén es la persona que está sentada en el centro. Ella es una antropóloga social que trabaja en Cambridge y que ha hecho un trabajo etnográfico muy interesante sobre la relación entre sistemas de parentesco y cognición, y precisamente fue ella la que, en el contexto de la conferencia, secundando las mociones que Tim Ingold, que estuvo en el auditorio pero que no fue invitado a ser ponente, hacía, secundando las ideas de Tim Ingold acerca de que más bien lo que deberíamos de hacer es tirar a la basura los conceptos de biología y los conceptos de cultura de una buena vez. Y lo más interesante desde mi punto de vista para colaborar o contribuir a la discusión acerca de si en la periferia también se han producido conceptos que podrían ser útiles para avanzar en el sentido, digamos, más positivo en los proyectos que nos convocan juntos. Ella mencionó la autopoiesis de Maturana y Varela como una de las perspectivas conceptuales alternativas que podríamos atender para dejarnos de dualismos que no tienen, que no nos llevan, digamos, a ningún buen término, ¿verdad? Entonces, la concepción de autopoiesis, también, digamos que un poco ayudándome de la fórmula que utilizó Carlos al final, podríamos también pasarnos un buen rato describiendo las implicaciones teóricas, pero también prácticas de esta noción. Básicamente, Humberto Maturana y Francisco Varela, dos biólogos chilenos, Varela ya murió, Maturana sigue teniendo sus instituciones independientes de las grandes universidades en Santiago de Chile, hasta donde puedo recordar. La noción de autopoiesis básicamente a lo que hace referencia, es a la existencia de sistemas materiales organizados y autoorganizados que están constantemente replicando condiciones de vida que no responden a ningún tipo de programa o instrucciones, en el sentido, por ejemplo, en el que en la biología contemporánea se utiliza la noción del genoma o el DNA como ese programa donde están las instrucciones para la construcción del cuerpo humano o de las bacterias o de las plantas u otros animales, etc. Entonces, precisamente, la potencialidad, digamos, política de la noción de autopoiesis, dicha por una antropóloga social en ese foro, es muy interesante, porque lo que supone es que en realidad, efectivamente, podemos usar un conjunto de nociones analíticas y contextos descriptivos para referirnos a sociedades humanas y de igual manera a sociedades de otros organismos, pero de igual manera también a sociedades que están conformadas por diversos tipos de organismos, ¿no? Entonces, aquí ideas, por ejemplo, que hoy en día apenas están entrando en el mainstream de la biología, como por ejemplo la existencia de microbiomas, la existencia de metagenomas, es decir, el hecho de que todo cuerpo humano en realidad está constituido
por muchos más organismos que nada más ese cuerpo donde hay un esqueleto, un sistema muscular, un sistema nervioso, por supuesto, etc. Una de las personas que asistieron a este evento, por cierto, decía algo muy interesante. Yo ya lo había leído en algún lugar, pero no lo había conectado con el contenido de la conferencia. Resulta ser que una gran cantidad de los neurotransmisores del cerebro humano son producidos de manera indirecta por el sistema de bacterias que está dentro del cuerpo, ¿verdad? Es decir, la síntesis de lo que los farmacólogos, por ejemplo, manipulan para que uno no esté deprimido o bien tenga alguna modificación psicológica, en realidad son cosas que son hechas por organismos que no pertenecen, ya no digamos a la especie humana, ¿no? Que están filogenéticamente muy lejos en términos de orígenes de un primate homínido como somos nosotros, ¿no? Bien, entonces decía que voy a abreviar. Realmente los puntos principales ya los hice, ¿no? Uno de ellos lo voy a reiterar, reafirmando, digamos, esta conciencia de que el INAH, el CIESAS, todas las instituciones que permiten que esto tenga lugar, están ahí gracias a raza y antropología. A mí me parece que uno de los, digamos, vertientes de las perspectivas, de las propuestas que ha dado Eduardo y que han dado los demás colegas, es que este trabajo de campo y esta construcción del archivo tendría que servir para seguirnos preguntando qué consecuencias tiene, por ejemplo, esta sostenida articulación de configuraciones disciplinarias en las cuales las categorías clasificatorias que son herederas de estas formaciones discursivas del racismo científico sigan allí, ¿no? Es decir, de repente cuando nosotros mismos articulamos grupos de trabajo alrededor de afrodescendientes, alrededor de pueblos indígenas y demás, tenemos que estar perfectamente conscientes de que esto mismo, el uso del lenguaje en sí mismo, está perpetuando unas condiciones discursivas que son justamente aquello que en principio queremos criticar. Entonces, a lo mejor un poco siguiendo a Cristina Toren, lo que deberíamos hacer es realmente tomarnos muy en serio un programa de investigación, una propuesta de crear términos nuevos, ¿sí? Y de sí atrevernos a tirar a la basura los conceptos que utilizamos y que a todas luces nos damos cuenta, reunión tras reunión, día tras día, temporada de trabajo de campo tras temporada de trabajo de campo, que son más bien camisas de fuerza para el análisis de lo que realmente está ocurriendo allá afuera y aquí adentro también, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, un poco regresando a tenía otras cosas. Bueno, aquí está una foto que tomé en Heathrow, ¿no? De lo de Trump. Bueno, eso era en relación a lo que ya dije. Esta es Tracy Teslow, la autora del libro, del que ya hice algunos comentarios. Bueno, regresando a la foto. Entonces, y ya con eso voy a terminar, ¿no? Regresando al pequeño juego que estábamos estableciendo. Pues en principio aquí hay 6 homínidos, porque, bueno, y 7 conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ese organismo que ahora está desmembrado, después de varios miles de años de que murió, pues en principio es justamente el centro, ¿no? De la articulación de todo este esfuerzo de producción de conocimiento y a veces de producción de ignorancia, podríamos decir, ¿no? Digamos, como varios de quienes me conocen aquí saben, desde hace algunos años yo estoy persistiendo precisamente en ver cómo en este trabajo de campo, que parece a veces trivial, a veces simplemente anecdótico, realmente podríamos encontrar cómo hoy en día en las catacumbas del Museo Nacional de Antropología de México y en muchos otros lugares, en realidad se están reproduciendo las condiciones para que raza y el racismo y la xenofobia y todo lo que se deriva sigan allí, ¿sí? O sea, si ustedes en alguna otra ocasión me escuchan hablarles de lo que dijo Concho ese día, por cierto, Concho hace algunos meses tuvo una entrevista en El País, donde le preguntaron acerca de la colección osteológica, y bueno, él dijo unas cosas que ustedes pueden ir a esa microscópica parte del archivo. Todos estaríamos en desacuerdo con él, creo, de por qué es importante tener una colección osteológica en el Museo de Antropología de México, ¿no? De hecho, esa es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué tendríamos que seguir con esa? Es decir, son cientos, si no es que miles de cajas las que habitan el subsuelo del Museo de Antropología. Fueron colectadas bajo los regímenes analíticos racistas, criptorracistas, si quieren, ¿no? De la antropología mexicana de todo el siglo XX prácticamente. ¿Para qué sigue eso allí, ¿no? Para que venga El País u otros medios de comunicación de repente a hacer una entrevista con el que está a cargo de ellas y entonces arme de la nada
del out of thin air, digamos, como dirían los anglosajones. Una explicación de que esto tiene que ver con el nacionalismo en México, con la constitución de un país que está orgulloso de sus raíces. ¿Cuáles raíces? Unas raíces que fueron construidas en función de qué criterios y de qué discursos, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, entonces, redondeando, tratando al menos de redondear lo que dije antes, el número de personas y de agentes, por supuesto, está en discusión, pero tal vez lo más importante sería decir que lo que vemos en todo caso es una sola agencia, que es la Agencia de Producción de Conocimiento Racial, ¿no? Y que en todo caso lo que tendríamos que aspirar es a ver cero, no Homo sapiens necesariamente, no homínidos, sino más bien otro tipo de configuración conceptual que describe lo que como colegas, como amigos, hacemos a la hora de que, viviendo en las instituciones en las que vivimos, tratamos de analizar pues estos consensos, disensos y confusiones alrededor de el estudio del racismo. Gracias.